En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Javier se detuvo en seco al ver a su padre. Don Antonio. Irrumpir en el café donde acababa de besar a Miguel por primera vez en público. El viejo hombre, con el rostro enrojecido por la furia, lanzó un puñetazo que impactó directamente en la mandíbula de Miguel, enviándolo al suelo entre mesas volcadas y gritos de los clientes. Javier, paralizado por el shock, vio cómo su vida secreta se desintegraba en ese instante, mientras su padre lo arrastraba por el brazo hacia la calle, gritando acusaciones que resonaban como sentencias finales. Javier no podía creerlo. Había planeado ese encuentro con Miguel durante semanas, eligiendo un rincón discreto en el barrio de Chueca, donde la comunidad LGBTQ era más visible, pero no lo suficiente para que su familia conservadora lo descubriera. Sin embargo, ahí estaba don Antonio, un hombre de 60 años que aún regía su hogar con puño de hierro, influenciado por las tradiciones católicas arraigadas en su pueblo natal en Andalucía. Javier, de 28 años, había crecido bajo esa sombra, misas dominicales obligatorias, expectativas de matrimonio con una buena chica y un trabajo estable en la empresa familiar de importación de aceites. Pero en su interior, desde la adolescencia, había luchado contra una atracción que no encajaba en ese molde. Miguel, un profesor de historia de 30 años, había entrado en su vida como un soplo de libertad durante un seminario en la universidad. Su relación había sido clandestina, llena de mensajes codificados y encuentros en apartamentos prestados. Hasta ese fatídico beso. De camino a casa en el taxi que don Antonio había detenido con un gesto autoritario. Javier sentía el pulso acelerado. «Eres una vergüenza para la familia», rugía su padre, ignorando las lágrimas que corrían por las mejillas de su hijo. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Tu madre se morirá de pena». Javier intentaba explicar, pero las palabras se atoraban en su garganta. Recordaba las noches en vela, debatiendo consigo mismo si debía confesar o seguir mintiendo. La sociedad española había avanzado, el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en círculos conservadores como el suyo, el estigma persistía. Amigos de la infancia lo habían advertido: si sales del armario, perderás todo. ¿Y ahora? Parecía que así sería. Al llegar al piso familiar en el barrio de Salamanca, la escena fue aún peor. Su madre, doña María, una mujer devota de 55 años, esperaba en la puerta con el rosario en la mano. Al ver la marca en el brazo de Javier donde su padre lo había apretado, rompió en sollozos. «Hijo mío, ¿es verdad? ¿Estás con un hombre?» Javier asintió, incapaz de mentir más. La familia se reunió en el salón, sus dos hermanas mayores, casadas y con hijos, miraban con una mezcla de piedad y rechazo. «Piensa en los niños», dijo una de ellas. «Elena, no queremos que sepan de esto». Javier sintió un nudo en el estómago. Él adoraba a sus sobrinos, pero ahora se convertían en arma contra él. Don Antonio tomó la palabra, decretando un ultimátum: o dejas esa aberración, o te vas de esta casa. No permitiré que manches nuestro nombre. Javier, con el corazón partido, pensó en Miguel, que seguramente yacía herido en el café, esperando una llamada que no llegaría pronto. ¿Cómo había llegado a esto?
Recordaba su primer encuentro con Miguel en una conferencia sobre la Guerra Civil Española. Miguel, con su pasión por la historia, había desafiado las visiones tradicionales de Javier, abriéndole los ojos a perspectivas más inclusivas. Sus conversaciones se volvieron personales. Revelando heridas compartidas, Miguel había salido del armario a los 20. Perdiendo contacto con parte de su familia, pero ganando libertad. Javier envidiaba eso, pero el miedo lo paralizaba. Esa noche, solo en su habitación, Javier llamó a Miguel. «Lo siento tanto», susurró. «Mi padre». Miguel, con la voz calmada pese al dolor, respondió: «Lo sé, Javi. Pero no puedes seguir escondiéndote. Esto nos destruirá a ambos». Javier colgó, atormentado. Sabía que Miguel tenía razón, pero el precio parecía demasiado alto. Al día siguiente, decidió confrontar a su padre en la oficina. «Papá, no es una elección. Es quien soy». Don Antonio lo miró con desprecio. «Entonces, elige, tú, quién soy, o tu familia». Javier salió temblando, sabiendo que esa decisión lo cambiaría todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier se mudó temporalmente a un hostal barato en Malasaña, un barrio bohemio donde la diversidad era norma. Miguel lo visitaba, curando no solo su mandíbula magullada, sino también el alma de Javier. Pero las llamadas de su madre no cesaban. «Vuelve. Hijo. Podemos arreglarlo con terapia. Con la iglesia». Javier resistía, pero cada rechazo profundizaba la grieta. En el trabajo, sus colegas susurraban. Y pronto recibió un email de recursos humanos: su puesto estaba en revisión. ¿Coincidencia? No lo creía. La presión social se manifestaba en miradas juzgadoras en la calle, en amigos que dejaban de responder mensajes. Una tarde, Javier se encontró con su mejor amigo de la universidad, Carlos, en un bar. Carlos, siempre leal, lo abrazó. «Estoy contigo, tío». Pero luego, con voz baja, añadió: «Tu hermana me pidió que te convenciera de volver. Dicen que estás enfermo». Javier sintió la traición como un puñal. ¿Incluso Carlos? Esa noche discutió con Miguel. Todo esto por un beso. ¿Valió la pena? Miguel, herido, replicó: «No es por el beso. Es por vivir en mentira. ¿Quieres eso para siempre?» Javier se fue dando un portazo, vagando por las calles de Madrid, cuestionando cada paso. Al amanecer, decidió volver a casa para una última charla. Encontró a su familia reunida, con un sacerdote amigo de la parroquia. «Hijo, el demonio te ha tentado», dijo el cura. Javier, conteniendo la ira, respondió: «No es tentación. Es amor». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Don Antonio le entregó un sobre: «Tu herencia. Si te vas». Javier lo rechazó, saliendo con el corazón hecho trizas. Ahora, sin familia, sin trabajo estable, pero con Miguel a su lado, se preguntaba si la libertad valía el dolor.
Los meses siguientes fueron una prueba de fuego para Javier. Instalado en un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio multicultural de Madrid, compartía el espacio con Miguel, quien lo apoyaba incondicionalmente. Pero la realidad golpeaba duro, sin el respaldo familiar. Javier luchaba por encontrar empleo. Su currículum, marcado por la empresa de su padre, ahora parecía un lastre. En entrevistas, notaba las preguntas veladas: ¿por qué dejó su puesto anterior? Mentía, diciendo diferencias creativas. Pero el rumor se había extendido en los círculos empresariales conservadores. Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Como profesor en un instituto público, había salido del armario años atrás. Pero la relación con Javier lo exponía a nuevos escrutinios. Padres de alumnos conservadores murmuraban en reuniones: ¿ese profesor es adecuado para educar a nuestros hijos? Miguel ignoraba los comentarios, enfocándose en sus clases sobre tolerancia histórica. Pero el estrés lo carcomía. Una noche, tras una discusión con el director, llegó a casa exhausto. Javi, quizás debamos ser más discretos, sugirió. Javier, herido, replicó: eso es lo que nos metió en esto. Escondernos. La tensión crecía, revelando grietas en su relación. Mientras tanto, la familia de Javier no cejaba. Doña María enviaba mensajes diarios, mezclando súplicas con reproches: piensa en tu padre. Su salud se deteriora por tu culpa. Javier bloqueaba los números. Pero el guilt lo asediaba. Recordaba su infancia, vacaciones en la playa de Cádiz, donde don Antonio lo enseñaba a nadar, orgulloso de su hombrecito. Ahora, ese orgullo se había convertido en rechazo. En terapia, que Miguel insistió en que probara, Javier exploraba sus conflictos internos. Siento que traicioné a mi familia, confesaba al psicólogo. Pero también me traicioné a mí mismo por tanto tiempo. Un día, Javier recibió una llamada inesperada de Elena, su hermana mayor. Papá está en el hospital. Infarto. El mundo se detuvo. Corrió al Clínico San Carlos, donde encontró a su familia en la sala de espera. Doña María lo abrazó, llorando: gracias a Dios que viniste. Pero don Antonio, desde la cama, lo miró con frialdad: no por mí. Vete. Javier se quedó, ignorando la orden, sosteniendo la mano de su madre. En ese momento, vio la fragilidad de su padre, un hombre roto por sus propias creencias. ¿Vale la pena odiarme tanto?, preguntó en voz baja. Don Antonio no respondió, pero sus ojos traicionaban un atisbo de duda. Tras el alta, Javier intentó un acercamiento. Invitó a sus padres a un café neutral, en la Plaza Mayor. Doña María aceptó. Don Antonio a regañadientes. La conversación fue tensa: no entiendo por qué eliges esto, dijo su padre. Javier, con voz firme, explicó: no elijo. Papá, es parte de mí, como tu amor por mamá. Doña María intervino: danos tiempo. Pero al final, don Antonio se levantó: no puedo aceptarlo. Javier se fue derrotado, pero plantando una semilla.
En paralelo, Miguel enfrentaba una crisis laboral. Un grupo de padres presentó una queja formal, alegando que su estilo de vida influía negativamente en los alumnos. El director, presionado, lo suspendió temporalmente. Miguel, furioso, demandó al instituto por discriminación, con el apoyo de asociaciones LGBTQI como COGAM. Javier lo acompañaba a las reuniones, sintiéndose culpable, si no fuera por mí. Miguel lo callaba, es por la sociedad. No por ti. Luchamos juntos. La presión culminó en una manifestación en la Puerta del Sol. Javier, por primera vez, se unió públicamente, sosteniendo una pancarta, Amor sin barreras. Allí, vio a Carlos, su viejo amigo, del lado opuesto, con un grupo conservador. La traición dolió profundo. Pensé que eras mi amigo, gritó Javier. Carlos, avergonzado, murmuró, lo soy. Pero tu familia. Javier cortó el lazo. Pero el dolor lo impulsó a actuar. Decidió confrontar a su familia en una cena navideña forzada. En la casa de Salamanca, con villancicos de fondo. Javier llegó con Miguel. La sorpresa fue mayúscula. Fuera de aquí, bramó don Antonio. Pero Javier se plantó, él es mi pareja. Acéptenlo o piérdanme para siempre. Las hermanas mediaron. Doña María lloró. Pero don Antonio cedió un poco, quédate para la cena. Fue un paso pequeño, lleno de silencios incómodos. Pero un inicio. Sin embargo, la verdadera prueba vino después. Javier encontró empleo en una startup inclusiva. Pero el salario era bajo. Miguel ganó su demanda, volviendo al trabajo con disculpas, pero marcado. Su relación se fortaleció. Pero no sin costos, noches de insomnio. Discusiones sobre el futuro. ¿Queremos hijos?, se preguntaban, sabiendo las barreras sociales. Una tarde, Javier recibió una carta de su padre, hijo. He reflexionado. Ven a hablar. Emocionado. Fue solo. Don Antonio, con voz temblorosa, admitió, me equivoqué. El miedo me cegó. Javier lloró, abrazándolo. Pero la reconciliación era frágil, condicionada a discreción. ¿Puedes prometerme no exhibirte?, pidió. Javier dudó, aceptar o rechazar. La reconciliación con su padre abrió una puerta. Pero también nuevas heridas. Javier aceptó la condición temporalmente, por el bien de la paz familiar. Pero en su interior bullía el conflicto. Es como volver al armario, le confesó a Miguel esa noche, en su apartamento de Lavapiés. Miguel, comprensivo pero firme, respondió, no puedes vivir a medias. Eso nos destruirá. Javier sabía que tenía razón. Pero el miedo a perder lo recuperado lo paralizaba. Los domingos, visitaba a sus padres sin Miguel, fingiendo una vida normal. Doña María cocinaba paella. Charlaban de trivialidades, evitando el elefante en la habitación. En el trabajo, Javier prosperaba en la startup, dedicada a productos ecológicos. Sus colegas
diversos y abiertos. Lo animaban a ser auténtico. Una compañera. Ana. Lesbiana declarada. Compartía sus experiencias, perdí a mi familia. Pero gané una nueva. Javier envidiaba su coraje. Mientras, Miguel preparaba un libro sobre historia LGBTQI en España. Desde la dictadura franquista hasta la actualidad. Tu historia podría inspirar a otros. Le dijo a Javier. Pero él dudaba, estoy listo para exponerme más. La tensión estalló en una fiesta familiar. Era el cumpleaños de Elena. Y Javier llevó a Miguel. Desafiando la condición. Don Antonio. Al verlo. Se tensó, te pedí discreción. Javier replicó, esto es discreción. Es mi pareja. La discusión escaló. Con acusaciones volando, estás destruyendo esta familia. Gritó su padre. Miguel intervino, señor. Solo queremos ser felices. Pero don Antonio lo ignoró. Saliendo furioso. Doña María. Dividida. Suplicó, no lo provoques. Hijo. Javier se fue herido. Cuestionando su decisión. Al día siguiente. Elena lo llamó, papá dice que si sigues así. Te deshereda. Javier rió amargamente, que lo haga. No necesito su dinero. Pero internamente. Dolía. Recordaba su juventud. Trabajando en la empresa familiar. Soñando con heredarla. Ahora. Todo perdido por amor. En terapia. Exploraba el Maut 1C, ¿era egoísta priorizar su felicidad sobre la paz familiar? El psicólogo lo desafiaba, la autenticidad no es egoísmo. Es supervivencia. Miguel. Meanwhile. Enfrentaba repercusiones de su libro. Un medio conservador lo atacó, profesor promueve agenda gay en escuelas. Recibió amenazas anónimas. Lo que alarmó a Javier. Deberíamos mudarnos. Sugirió. Pero Miguel se negó, huir no es opción. Luchamos. Su determinación inspiraba. Pero también aterrorizaba a Javier. Una noche. Tras una manifestación donde fueron increpados. Javier explotó, esto es demasiado. ¿Por qué no podemos ser normales? Miguel. Dolido. Respondió, normal es relativo. ¿Quieres volver a esconderte? La crisis alcanzó su pico cuando don Antonio sufrió otro episodio cardíaco. En el hospital. Culpó a Javier, tu rebeldía me mata. Javier. Devastado. Prometió, haré lo que pides. Dejó de ver a Miguel públicamente. Limitando sus encuentros a lo privado. Miguel. Sintiéndose traicionado. Discutió, esto no es amor. Es cobardía. Javier suplicó, es temporal. Pero Miguel se fue. Dejando una nota, necesito espacio. Solo. Javier se hundió en depresión. Amigos como Ana lo apoyaban. Pero el vacío era inmenso. Reflexionaba sobre las elecciones, había perdido a su familia por Miguel. Y ahora a Miguel por su familia. ¿Dónde estaba el equilibrio? En una caminata por el Retiro. Se encontró con Carlos. Arrepentido, fui un cobarde. Perdóname. Javier lo hizo. Pero le advirtió, la lealtad se prueba en crisis. Decidido a recomponer.
Javier confrontó a su padre postalta. Papá. No puedo vivir así. Acepta a Miguel o piérdeme. Don Antonio. Debilitado. Cedió. Tráelo a casa. Emocionado. Javier llamó a Miguel, quien volvió cauteloso. La cena fue tensa, pero honesta. Don Antonio preguntó sobre la vida de Miguel, escuchando por primera vez. Doña María sonrió. Quizás Dios nos guía. Pero la sociedad no era tan indulgente. En el barrio, vecinos chismorreaban, en el trabajo de Miguel. La presión continuaba. Javier, fortalecido, se unió a una asociación, hablando en eventos sobre su experiencia. El amor no debería costar tanto, declaraba. Sin embargo, una traición final acechaba. Elena, celosa de la atención, filtró detalles familiares a la prensa local, exponiendo el conflicto. El escándalo estalló. Titulares como hijo de empresario conservador sale del armario. Javier se sintió violado, confrontando a Elena. ¿Por qué? Ella admitió, quería proteger a papá. La familia se fracturó más. Pero Javier vio la verdad, el prejuicio interno era el peor enemigo. Con el escándalo público, Javier y Miguel se convirtieron en involuntarios símbolos de lucha. Asociaciones LGBTQI los contactaron para entrevistas. Pero Javier declinó. No quiero ser mártir. En cambio, enfocó en sanar. Confrontó a Elena en privado. Tu traición duele más que el rechazo de papá. Ella, arrepentida, pidió perdón. Tenía miedo por los niños. Javier la abrazó. Enséñales tolerancia, no miedo. Don Antonio, impactado por la prensa, reflexionó profundamente. Leyó artículos sobre diversidad. Asistió a una charla en la iglesia progresista. Una tarde, invitó a Javier y Miguel a solas. He sido ciego. Perdonadme. Lágrimas fluyeron, marcando un verdadero giro. Doña María, adaptándose, cocinó para ellos, preguntando sobre sus planes. Quizás adopción, dijo Javier. Sus padres asintieron, aunque con reservas. Miguel, reconectado, publicó su libro con dedicatoria a Javier, por el coraje de amar. El lanzamiento fue un éxito, con apoyo de la comunidad. Javier, orgulloso, habló. El camino fue doloroso, pero necesario. Sin embargo, no todo era perfecto. Amigos perdidos no volvieron, la sociedad aún juzgaba. En una cena familiar ampliada, tensiones surgieron. Un tío conservador se fue temprano, murmurando desaprobación. Javier reflexionaba sobre los costos, pérdida de inocencia, relaciones rotas, pero ganancia de autenticidad. ¿Valió la pena?, se preguntaba. En terapia final, concluyó, sí. Porque ahora soy libre. Miguel coincidía. Juntos enfrentamos lo peor. El clímax vino en el Orgullo de Madrid. Javier marchó con su familia. Don Antonio llevaba una bandera arcoiris. Doña María sonreía. Elena y sus hijos se unieron, aprendiendo. Miguel y Javier, de la mano, sintieron victoria. Pero sabían que la lucha continuaba. Discriminación laboral,
Leyes imperfectas. Al final. Javier miró atrás, del beso traicionado al mundo reconstruido. ¿Fue correcto desafiar todo por amor? ¿O egoísta imponer cambio a otros? ¿Es moralmente correcto priorizar la identidad personal sobre la unidad familiar en sociedades conservadoras?